qué bueno. Pues vamos a tocar un tema, no es una serie. Y van a venir una serie de preguntas. Y por ahí haber un micrófono para ver esta pregunta. Pero bueno, antes de comenzar, ¿les parece que oremos? No hemos orado, ¿va? Señor, gracias Padre por este tiempo que nos permites estar reunidos. En tu voluntad está el estar cerca de nosotros. Gracias Dios por lo que hizo Jesús en la cruz y nos dio la oportunidad de llegar en oración delante de ti, como ahorita. Y gracias también por haber enviado al Espíritu Santo, tu mismo Espíritu, para guiarnos hacia lo que tú quieres para nuestra vida. Te pedimos que, como alabábamos hace un momento, Espíritu Santo, te pedimos que tú te derrames en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues dejen ver cuál es cuál. Ahí está. Se apunta. Bien, muy bien. Ok. Y bien, vamos a ponerlo a apuntar. Apunta, muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces, pregunta ahí a los que tienen micrófono. Tú mismo, que estás ahí atrás. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu concepto acerca de la libertad? O sea, ¿es bueno? ¿Es malo? Si tú vivieras en la época de los negritos en Estados Unidos, cuando eran esclavos. ¿Cómo? ¿Qué crees? Creo que es buena. Es buena. Con límites. Con límites. Claro. Muy bien. Pero en la Biblia habla de esclavitud. Sí. Pero imagino que es por la época, ¿no? Bueno, actualmente también nos podríamos considerar hasta cierto punto esclavos. Digo, tal vez no literalmente, pero yo le sirvo a mi jefe. Ok. No puedes hacer otra cosa durante el trabajo más que trabajar. Bueno, ahí es parte, pero bueno, de tu libertad. ¿Qué piensas acerca de tu libertad? ¿Está padre? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, vamos a ver, ¿y qué tan libre eres? Uy. Pues bueno, aún dependo de varias cosas. Aún dependo de mis papás. Entonces no sé si eso me quita libertad o no. ¿O te establece un límite? O me establece un límite. Porque igual, si no estuviera, podría ser mensual y media de mi vida. Pero tú ya ahora eres más libre, ¿no? Ese es un punto. Ahora la libertad la tienes a tu alcance y esto viene también en la Biblia. Eres libre de elegir, libre de decir que sí, libre de decir que no. Ahora otra pregunta. Por acá, los otros que tienen micrófono. Y acerca de tus derechos. A ver, Carol, ya se la pasaron. Muy bien. Le dijo, deténme aquí y ya. Bueno, Tus derechos. yo creo que, o sea, todos de mis derechos, bueno, siento que todos tenemos como un límite, ¿no? De derechos. O sea, somos libres y podemos hacer todo lo que queramos, pero la Constitución te dice de que puedes hacer estas ciertas cosas. Entonces, te tienes que apegar a la ley, porque si no, después te quitan la libertad y te meten a la cárcel y en varios años. Bueno, pero tienes derechos. Ah, sí, tengo derechos, o sea, como se supone que como comer, como tener salud, comer cosas
Derecho a la seguridad. Derecho a la seguridad. O sea, sí, como es otra cosa. No sé si es importante, ¿verdad? Derecho a la educación. Derecho a la salud. ¿No? Un derecho a la libertad de elegir qué creer, como dice Natalia. Al final tú tienes tus derechos y muchos se los exigen a los papás, ¿no? Es mi derecho, ¿no? Pero acerca de tus propias decisiones, hablamos que tienes libertad, tienes derecho, tus decisiones. ¿Qué crees acerca de tus decisiones? ¿Eres libre de decidir? ¿Tienes el derecho a decidir? Incluso a decidir quién te gobierna, en teoría, ¿no? Por eso viene la democracia y algunos otros temas. Pero vale la pena también pensar que así como tú tienes tus derechos, así como tú tienes la libertad, también tus papás tienen libertad, también tienen derecho, también toman decisiones, tú tomas decisiones, ¿no? Se fue la señal, ahí está. Y bueno, esta parte, ¿qué pasa cuando no respetan tus decisiones? ¿Cómo? Bueno, si no respetan las decisiones de Becky, dice que marchan. Pero no está padre, ¿no? ¿Cómo? Generan conflictos. O sea, cuando tú dices que no y alguien está insistiendo, puede generar un conflicto. Entonces, este tema del respeto también viene hacia los demás. Es un tema, la persona que tienes junto tiene un derecho de ser respetado. Y ese derecho a ser respetado es el derecho a respetar incluso sus propias decisiones. Pero el tomar decisiones, ¿qué crees tú acerca de la responsabilidad? ¿Cómo? Todo viene con responsabilidad. Aquí está, gracias. Que todo viene con responsabilidades. Por ejemplo, todo. O sea, por ejemplo, existe el derecho a la educación, pero tiene responsabilidades. Existe el derecho a votar y también tienes la responsabilidad de informarte y todo. Uh-huh. Bien, muy bien. Dense cuenta que hay una parte acerca de la responsabilidad también. Y hoy, viendo todas estas preguntas, nos damos cuenta que es un derecho que tienes tú, pero que también tiene tu prójimo. Que es la libertad que tienes tú, pero también la tiene tu prójimo. Que es el derecho a decidir, pero también tienen el derecho a decidir tus papás, no nada más tú, ¿no? También ellos necesitan, así como tú necesitas ser respetado, ellos también necesitan ser respetados. Pero vendría un poco a profundizar un poco más. ¿Qué crees acerca de Dios? Al final tú tienes un derecho de decidir, de creer, tienes la libertad de pensar en Dios. Y Él también tiene la libertad de ayudarte o de no ayudarte, de manifestarse o no manifestarse. Él tendrá derechos también. Ahora, a veces no nos detenemos a preguntarnos acerca de Dios, porque por lo regular creemos lo que todo el mundo. O sea, tratamos
en algún círculo social en el que con el que te lleves, empiezas tú a adoptar ideas. Y empiezas a decir, no, es que yo no creo en Dios, ¿no? Yo creo en la energía, ¿no? Yo creo en el universo, el yin y el yang, ¿no? Se regulan a sí mismos. Y empiezan ese tipo de ideas. O por otro lado, tú creces en una sociedad como en Estados Unidos, en donde la mayor parte, ahora un poco menos, pero pertenecen a iglesias protestantes. Entonces, como era lo que creían tus papás, eran lo que la sociedad dictaba, bueno, empiezas a creer lo mismo y muchas veces con tal de pertenecer. Con tal de pertenecer empiezas a asumir que, oye, pues mi amigo a lo mejor tiene la razón y empiezas a adquirir ideas, pero a veces no profundizamos. O sea, es únicamente lo que te dicen y se van metiendo ideas. Habría otra pregunta, ¿en qué está basada tu fe? A lo mejor tú dices, sí creo en Dios. ¿Va? ¿En qué la estás basando? ¿Cuál es? ¿Es lo que te dijo tu papá? ¿Es lo que te dijo tu amigo? Etcétera. Cuando tú vienes y has sido invitado, tienes la responsabilidad, tienes la libertad, tienes ahora sí el derecho de poder profundizar y estudiar y tratar de conocer tu fe. Ahora vendría otra pregunta. Esa fe, ¿cómo la vives en lo cotidiano? Porque a lo mejor nada más la vives el sábado un ratito o el domingo otro ratito. ¿Cómo estás viviendo tu fe en el día a día? ¿Alguien se ha puesto a pensar, o sea, Dios qué quiere? Que estés todo el tiempo como monje leyendo la Biblia, como vamos, ahora sí, ermitaño, como eran los conventos, ¿no? Aislados. Eso será, hubo un tiempo en la Edad Media que así creían, y entonces se aislaban. Incluso desde antes de Jesús había un grupo también que se aislaba, porque consideraban que los demás se habían desviado. Entonces, como con ellos se están desviando de la verdadera fe, yo creo, entonces me aíslo. Todos este tipo de situaciones vienen y es una responsabilidad de cada quien. A veces nos acercamos a Dios únicamente cuando estás en un momento de crisis. Y es ahí donde viene la pregunta, otra más. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cuál es? Les voy a hacer una pregunta. A ver, pasa por ahí el micrófono. A ver, Fercho, ayúdame. ¿Cómo te han dicho que te tienes que relacionar con Dios? No cómo te relacionas tú, sino cómo te han dicho, cómo entiendes tú por lo que un grupo en el cual perteneces te han dicho que así te tienes que relacionar con Dios. Pues me han dicho que realmente pues pensar como Él, o sea, qué es lo que haría Dios, más que Jesús en mi lugar, o sea, más pensar como Él. Esa es una parte, y a mí también me lo decían. Si tienes dudas en qué hacer, piensa qué haría Jesús en tu lugar, ¿no? Es algo que nos enseñaron. Y si le preguntan, no sé, vamos, ¿conoces cómo actuaría Jesús hoy en el día en donde hay smartphones, en donde es una sociedad industrializada, en donde a lo mejor él tendría que colaborar con obreros,
o con ingenieros. O sea, a veces nos quedamos muy por encima. ¿Qué otra cosa te han dicho, Fer? ¿Cómo te debes de relacionar con Dios? ¿Con él o con él? Con Él. O sea, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Qué te han enseñado? Juntarme con gente que busque igual que yo, o sea, sobre él. Obviamente, pues, a buscarlo principalmente, si es que me quiero relacionar con él. Y, pues, o sea, pues, aprender cada vez más. Pero, o sea, primeramente conocerlo antes que buscarlo, porque cómo lo busques si no sabes cómo es o cómo que, o sea, estás buscando una meta y ni siquiera sabes lo que buscas como tal. Se dan cuenta cómo hay veces conceptos que dice, busca a Dios, pero después actúa como Jesús, y después relaciónate con otros que crean lo mismo que tú, y empieza a haber temas en donde, caray, ¿cómo se organiza esto? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere? Digo, le faltó al Fer decir, tienes que leer la Biblia todos los días para que conozcas a Jesús. Es otra también, ¿no? Entonces nos ponemos a leer la Biblia y nos está dando sueño, ¿no? O luego avanzas y ¿qué leí? ¿No? No. Porque te fuiste de corridito y ya no le entendiste. Hay muchas cosas en las cuales hoy quiero que entendamos cómo nos debemos relacionar con Dios. Y es algo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Aquí les preguntaría una más. Si a lo mejor todavía no entiendes muy bien cómo te relacionas con Dios, preguntaría, ¿cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cómo te estás llevando con los demás? Porque decía, por un lado, Fer decía, no, te debes de llevar con estos, pero con los otros no. Y hay gente, como le pasaba a los esenios, ¿no? Se aislaban, porque nada más nosotros tenemos la verdad. Y los otros que están padeciendo necesidad y dolor, ¿qué pasa? Entonces, estuvimos estudiando cómo relacionarte con los demás, cómo relacionarte contigo mismo. O sea, a ver, ¿cómo estoy tomando las decisiones conmigo mismo? ¿Me estoy cuidando? ¿Cuido mi cuerpo? ¿Cuido mi apariencia? ¿Trato de estar saludable? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me acepto? Y otro es con los recursos que Dios nos da. Esto lo vimos en las semanas anteriores. Todo esto es el grupo del Sermón del Monte. Ahí está en unas grafiquitas para que más o menos nos acordemos. El Sermón del Monte lo dividen en 3 primeros grandes grupos, ¿no? Los 3 primeros grupos, lo voy a poner aquí. Primero es el verde, es un grupo. Después los de en medio es otro grupo. Y el último que está hasta el fondo es un tercer grupo. En eso está dividido el Sermón del Monte, en un 3. Pero después, en medio, la parte central, el cuerpo del discurso, algo importante que vale la pena mencionar. El Sermón del Monte, hagan de cuenta que es la predi de Jesús. Así es. ¿Quieren saber qué predicó Jesús? La que está así concentradita es el Sermón del Monte. El día que tú quieras decir, voy a escuchar una predi de Jesús, ponte a leer esos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Y vas a escuchar y vas a ver una predi 100% de Jesús. Es como si Jesús estuviera aquí en estudio, compartiéndonos. Y el cuerpo, la parte en medio, se divide en 3 grandes grupos y esos 3 grandes grupos, asimismo, cada uno de ellos en 3. Por eso está así. Ahora,
ya lo vimos a lo largo de las semanas anteriores. Pero recordemos, en la primera parte nos decía cómo son los llamados a ser, dice, cómo son los llamados a ser parte del reino de Dios. Tú estás llamado a ser parte del reino de Dios en un aspecto total, claro, viviendo bajo la autoridad del gobierno de Claudia Sheinbaum en este momento. O si vieras en Estados Unidos, todavía de Biden unos meses y ya después de Trump. Pero así pasaba, ellos estaban viviendo bajo el dominio romano, pero Jesús les vino a anunciar su reino. Yo quiero gobernar en tu vida, era lo que les decía. Entonces, muchos de ellos dijeron, sí, yo quiero que me gobiernes. Pero eran esta parte. La parte del medio, toda esa parte es una relación correcta con Dios, con los demás y con las cosas. Es decir, a ver, ¿cómo nos vamos a llevar en el reino? ¿Cómo nos vamos a llevar con Dios, conmigo, en este caso si fuera Jesús, con los demás y con los recursos y las cosas que yo te doy? Es lo que habla esos 9 pasajitos o esas 9 secciones. Y en la última es, ¿qué decisión vas a tomar? Esa es la predi que Jesús nos pone. En la primera, dice, los que me sigan, los que son llamados van a ser bienaventurados. Decía, creo que Daniel fue el que la compartió, dice, qué buena vida van a tener. No es la que están viviendo en medio de que si no puedes tomar un Uber o un Didi ahorita porque a lo mejor te secuestran. Esa no es una buena vida. O que te pueden, oye, no le creas a los mensajes porque a lo mejor te van a hackear tu celular. Esa no es una buena vida, ¿no? Oigan, chicas, tengan cuidado porque les pueden echar algo en la bebida y pueden abusar de ustedes. Eso no es una buena vida. Pero Dios no quiere cambiar las circunstancias. Él vino a cambiar los corazones. Y vimos 9 tipos de personas: los pobres de espíritu, los que lloran. No sé si tú has llorado. No sé si tú alguna vez has sentido que no te pelan, que eres insignificante quizás al lado de otros que se sienten o que tienen mucho dinero. Los que tienen hambre y sed de justicia. En la época de Jesús había mucha hambre. Dependían en su gran mayoría de que lloviera o no lloviera, de que hubiera buena pesca o no hubiera buena pesca, de que tuvieran el ganado o se reprodujera o no. Los misericordiosos, los de corazón puro. A veces tú no te puedes presentar totalmente buena onda porque abusan de ti. Te empiezan a hacer bullying. Bueno, eso siempre ha sucedido. Los de corazón puro, los pacificadores, los perseguidos. Pero también les dijo, tú puedes ser la sal de la tierra. Yo quiero que tú seas sal en la tierra, que le des sabor y evites la corrupción. Y quiero que seas como la luz del mundo. Y que se refleje la luz de Dios en tu vida, en tus actos, en tus decisiones. Y esa es la bienvenida. Después, cuando habla de una relación correcta con Dios, con los demás y las cosas, toca la primera parte, en la azul, una mayor justicia. Dice, a ver, yo quiero que no te bases nada más en lo que hacen los demás. Ni los feministas, ni las machistas, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tú tienes que tener un nivel mejor porque estás formando parte de mi reino. Y es ahí donde dice, aguas cómo te relacionas con los demás. Cuidado con la ira, no seas enojón, no te andes peleando, no critiques. La lujuria, cuidado cómo miras a los demás, ahí está el porno, ahí está todo este tema, es parte de la lujuria, ¿no? Esas miradas sucias, el divorcio,
habla del rompimiento de una promesa de amor. Está gacho cuando sucede que alguien rompe, hay lastima. Dios no quería esa parte. O sea, si te vas a relacionar, que sea en amor verdadero. La verdad, le ponía ahí sin jurar, ¿no? Te prometo que, a ver, no necesitas prometer. Hay personas en donde saben que son puntuales. Sí, voy a llegar temprano porque Beto es puntual, ¿no? Y no lo voy a hacer esperar. Pero también hay personas que sabemos que no son puntuales. Esta parte es, sí, llego a las 8. No, hombre, 8 para las 10. ¿No? ¿Por qué? Porque esa parte tenemos que ver que a veces tu palabra ya no vale, porque no cumples. La venganza no le gusta al Señor, pero una parte muy fuerte que habla es de que, oye, y con los que no me llevo, Dios dice, ámalos. Los que no creen en ti, Jesús, ámalos. Los que no creen lo mismo ni van a tu mismo grupo religioso, ay, pero es que me dijeron que no me debiera de llevar con los incrédulos, porque así les decimos incrédulos. A mí me choca esa palabra, ¿no? Porque como si tú te pusieras en una posición superior. Y Jesús en su discurso le está diciendo, ámenlos. Ámalo. Relaciónate bien con ellos. Porque entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? Y de ahí viene esta otra parte que dice practicando tu fe. Sin religiosidad, sin apariencias, sin una fe fingida. Es esa parte del medio en donde empieza a decirle el Señor, dice, si vas a dar a los demás, dalo y no le digas a nadie. Ayúdalo y no lo andes publicando. Porque Dios sí lo ve. Por otro lado, dice, habla de la oración. Cuando ores, no lo publiques. No, es que estoy orando por ti. No. Ora y no digas nada. Ve en lo secreto y no lo hagas como los religiosos, ¿no? Sino Dios conoce el corazón. Y cuando hagas algo por los demás, habla del ayuno, un sacrificio, de igual forma no te... Es que estoy bien cansado, por eso estuvimos acomodando las sillas para recibirlos. No, mi chavo. No está padre. O sea, es como que hoy el religioso cáeme bien, ¿no? Esa parte no la quiere Dios. Él quiere que practiques tu fe discretamente y sin querer llamar la atención. Vaya que luego se quiere llamar la atención. Eso no está padre. Esta parte, claro que nos gusta definitivamente ser reconocido, es algo normal, pero tenemos que ver cuando no sea ese tu objetivo, porque si ese es tu objetivo, muy bien, te van a aplaudir, muy bien, bravo, qué bueno que acomodaste las sillas, pero es lo único que vas a recibir, porque de parte de Dios no vas a recibir nada. Y la última parte, las relaciones. Ya al final son las relaciones correctas, sobre todo con los recursos y con las personas. Dice, habla ahí de Dios y el dinero o las posesiones, y te decía que no te hagas tesoros en la tierra, que no estés buscando la riqueza, porque eso te va a venir por añadidura. O sea, pero si tú quieres ser el mejor desarrollador de sistemas y ayudar a los demás a que de una forma práctica estén subiendo documentos o estén llevando una buena línea de producción o estén, no sé, desarrollando un nuevo sensor para que los niños, no sé, que traen soplo en su corazón pueda funcionar mejor. Si ese es lo que tú haces, Dios te va a bendecir.
Pero si tú estás pensando en yo voy a desarrollar un sistema para tener tanto dinero como, no sé, ¿quién les gusta? Jeff Bezos, ¿no? El de Amazon. Y poder vender, pues es lo único que se va a quedar. Porque lo único que quieres es dinero para ti. Entonces, tienes que ver qué es esa parte. Por otro lado, también sigue hablando de la generosidad, habla de Dios y las riquezas. Dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero yo estoy seguro y se los digo de corazón, y porque lo he experimentado, cuando tú buscas ayudar a los demás, honrar a Dios con tu trabajo, el Señor te bendice. Y entonces, en la última parte habla de Dios y el prójimo, ¿no? Y te dice, no juzgues, cuidado con, ¿se acuerdan? La paja en el ojo. Es que él no hace esto, mira, tú traes un montón de cola que te pisen. O sea, te estás poniendo a juzgar a los demás y tú haces cosas peores en secreto en tu celular. Y es esa parte que Dios no le agrada. El punto, y esa parte dice la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Quieres que te traten con misericordia? ¿Quieres que te traten con paciencia? ¿Quieres que te traten buscando tu propio bien, como te trataba tu papá, tu mamá, a la hora de ver el bien por ti, que se alimente bien, que no le falte nada, que no tenga frío? Las mamás, ¿verdad? Que en esta época lleva suéter y todo. Porque te aman y también porque no quieren que las desveles con infección en la garganta, pero es por amor. Trata a los demás como te gustaría que te traten, ¿no? Y la última parte viene, ¿qué decisión vas a tomar? Y volvemos al tema con el que empecé, las decisiones. ¿Cómo vas a responder a esta invitación que te hace Jesús de formar parte de su reino? Cuando vienes aquí, ¿qué decisión vas a tomar? En esa última parte habla de que hay dos puertas que dan dos caminos, uno ancho y uno angosto. El ancho va a la perdición, pero el angosto es en donde nada más cabes tú y Jesús. Tú y Dios caminando en ese caminito angosto. No cabe nadie más, ni tus amigos, son tus propias decisiones. E incluso ahí dice, oye, y las personas, observa sus frutos. Observa cómo se llevan en su casa. Observa cómo administran su dinero, ¿no? Observa si cumplen. Observa cómo tratan a los demás. Es esa parte que tienes que ver. Y finalmente te dice el Señor, ¿y cómo vas a construir tu vida? Y se lo pone con dos constructores, ¿no? Que uno construye a la ligera y otro construye con cuidado, con un fundamento. Construye con un fundamento. Otro sin un fundamento y el otro sí, con roca, con un fundamento. Entonces, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Y ahí es donde yo les vuelvo a preguntar aquí, ¿cómo vives tu fe? ¿Cómo la estás viviendo? ¿En medio de la crítica? ¿Hablando de los demás? ¿En medio de qué les gusta? ¿De los videojuegos? ¿En medio de la vanidad? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cómo están relacionándote contigo mismo? ¿Cómo te relacionas con los recursos que Dios te da? ¿Los estás cuidando? ¿Los estás invirtiendo correctamente?
Este pentágono lo hemos visto varias veces. Son 5 aspectos con los que tú te vas a relacionar con Dios y con los demás y en donde vas a relacionar tus recursos. En el aspecto familiar, el día que te cases, ahí va a estar tu esposo, tus hijos, ahí están tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia. Es tu rol familiar. Dice, oye, yo no me he casado. Bueno, están tus padres, tus hermanos y tus familiares. Eventualmente vas a tener, en primer lugar, tu esposa o tu esposo. Ahí está, después de Dios, el primer lugar va a ser tu pareja. En segundo lugar, tus hijos. No le puedes quitar recursos a tus hijos para dárselo a tus hermanos, porque es tu responsabilidad. Entonces, ese es el orden. Pero también hay un aspecto social. Y ahí están tus amistades. Los creyentes y los no creyentes. En lo mismo que tú. No le puse incrédulos. O sea, no creen en lo mismo que tú, pero los quieres. Yo tengo amigos, primos, que quiero mucho, aunque no quieran saber de Jesús, pero saben que soy creyente. Muchos, el día que tú te cases, vas a invitar a algunos a tu fiesta, pero va a haber unos que crean y van a estar entendiendo lo que ahora sí, tu pacto de amor que estás haciendo delante de Dios. Y otros nada más van, pues porque te estiman. Pero a ambos tú los quieres. Los amas, ¿no? Entonces, tus amistades tienen que ver cómo estás viviendo tu fe. Por otro lado, en lo profesional, ¿cómo haces los negocios? ¿Esa es tu fe? ¿Cómo estudias? ¿Eres sincero? ¿Le echas ganas? ¿O estás despilfarrando los recursos de tus papás? Son recursos que te están dando. Es ahí donde también manifiestas, ya sea como empresario, ya sea como empleado, ya sea como estudiante, ahí es donde vas a expresar tu fe. Oye, voy a hacer negocios con la Biblia y con versículos ahí. No, pero sí con principios que le agradan a Dios. Oye, voy a cerrar un negocio y me voy a ir a festejar a un table. ¿Esa es la forma? Si Dios te bendijo con la confianza de un cliente que te está dando un proyecto, una construcción, que te vendió un vehículo, no sé. Voy a ir a festejar con mujeres, ¿verdad? Es esa parte. Ahí es donde tú reflejas tu fe. ¿Cómo vives tu fe? Ahora, en tu cuerpo, a nivel individual, ¿cómo te cuidas? Tu salud, los alimentos, la higiene, el ejercicio, tu imagen, tu descanso. ¿Cómo te expresas? ¿Es lo que se ve? O sea, es padre ver a un joven bien vestido, a una mujer bien guapa, ¿no? Habla mucho de cómo tienes cuidado, incluso el respeto hacia los demás, etcétera. Un chavo que se cuida físicamente, se ve bien, ¿no? Habla mucho de cómo está viviendo su fe, porque está teniendo cuidado en todos los aspectos de su vida, y no se diga en la parte espiritual. Ese es el fundamento, si tú estás queriendo agradar a Dios, vas a querer servir, no servirte de los demás. Y es esa parte en donde de veras, yo estoy viendo, lo platicaba, estoy viendo milagros muy padres aquí, porque veo que están teniendo cuidado los unos de los otros. Y el hecho que un chavo deje de estar pensando solo en sí mismo y empiece a estarse preocupando por los demás, está muy padre. Eso solo lo hace Dios.
es cuando tú empiezas a entender que es más padre dar que recibir, es más padre ser hospitalario, es más padre recibir, oye, qué bueno que viniste, qué se te ofrece, etcétera, y empiezas a ver que empieza, esa siembra de amor empieza a tener fruto y te empiezas a llevar padre. Y de ahí tienes una persona con la que te abres de corazón. En el tema espiritual, solo hay 2 tareas que nos encargó el Señor. Cuando Él se fue. Y dijo, vayan y platiquen que hay buenas noticias. Que no importa que el César nos ande persiguiendo, que nos cobren impuestos, que nos discriminen, en fin. Está padre, ¿por qué? Porque empezó a cambiar la sociedad a nivel individual. Sí hubo personas que quisieron seguir a Jesús como el rey de sus vidas. Y ya que lo entendían, dijo, prepara a otros. Como dice la Biblia, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y prediquen el evangelio en todas las naciones. Y hagan discípulos en todas las naciones. Bueno, ¿qué quiere decir? Comparte. Evangelio significa buenas noticias. Discípulo es preparar a otro. Y entonces tú vas a preparar a otro. Tú puedes compartir con tu vida algo que puede ser de beneficio, no sé, aquí de las más chiquitas, Cami. Y dice, ay, qué padre, ¿por qué? Porque apenas yo voy a vivir el tema de la prepa y la universidad y todo, y tú ya lo estás viviendo, o sea, y tú puedes dar mucho en tu toma de decisiones. Cuando tú tomas decisiones, por eso decía, ¿qué piensas de las decisiones? ¿Qué piensas de la libertad? ¿Qué piensas de las obligaciones? Ahí es donde se empieza a ver cómo estás viviendo tu fe. Y les haría una pregunta. ¿Tu fe la vives en base a lo que te platican los demás? ¿O ya estás tomando tus propias decisiones como hombre y como mujer? Porque ya aquí ya no se vale, todos los que estamos aquí ya no se vale, es que así me dijo mi mamá. Yo creo que hay muchas cosas que te dice tu mamá y tu papá que no las pelas, ¿no? Tú estás tomando tus propias decisiones. Pero viene un punto, y para ir redondeando todo esto, o sea, yo lo que quiero nada más es hacerlos pensar cómo estás viviendo tu fe, pero también cómo estás tomando tus decisiones. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Te dejas llevar por la emoción? ¿O tomas decisiones porque has tenido convicción? ¿Estás viviendo tu fe por emociones? Porque hay personas que la viven por emociones. A lo mejor ni siquiera estás viviendo tu fe, nada más te estás llevando por los demás. No está padre. Tú ya eres un joven, una mujer que se está tomando decisiones. ¿Cómo las estás tomando? Tú tienes la libertad, el derecho que te dio Dios de tomar tus propias decisiones. Pero eso tiene implicaciones. Y es ahí donde quiero ir concluyendo este tema. No hay nada mejor que tomar conciencia de que vas a fallar. Porque tú puedes tomar muchas decisiones aquí. Voy a ser una gran esposa. Voy a ser un gran ejecutivo. Voy a ser una gran empresaria. Voy a hacer mucho ejercicio. Voy a alimentarme bien. Y puedes estar convencido de que es lo mejor. Y no me voy a dejar guiar por las emociones. Aunque me pongan
los brownies más sabrosos que me gustan, ¿no? O a los que no les gusta el chocolate, no hombre, el pastel de 3 leches de zanahoria con chocolate blanco arriba. Que le pega así, se craquea y lo prueba, está deli. O a los que no les gusta el dulce, un bowl así con papas y churritos, taquis y todo el tema. Pero dices, no. No, porque ya tuve gastritis y ya tuve no sé qué, entonces prefiero evitarlo, ¿no? Porque ya estás convencido, pero eso necesita carácter. Pero también vas a estar, por ejemplo, ahorita para ustedes, dices, en una época en donde, claro, está el chavo, la chava súper guapa, que te tira la onda, ¿no? Y dices, ¿qué hago? Sí me gustaría darle un beso, ¿no? Pero ¿para qué? Estoy apenas empezando la prepa o la carrera, de aquí a que me case. ¿Y qué pasa? Te metes de novio, de novia, y como todavía no eres 100% libre y responsable o lo que sea, o todavía te falta mucho por delante, emocional, te empiezas a llevar por emociones y a veces se lastiman, ¿no? Y entonces empieza a haber heridas y dices, ay, ¿para qué estoy viviendo esto? Te desconcentras de tu carrera, bla. Yo no digo que no, o sea, ya aquí, gracias a Dios, hay 2 casados, ¿no? Y esperemos que haya más. Pero ya que estás cerquita, porque si no te vas a lastimar, ¿no? O sea, ya que estás cerquita, entonces, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede? Vamos a tener mucha presión y mucha influencia. Y por eso no nos debemos dejar llevar por las emociones, sino que tu fe tiene que ser de convicciones. Porque no vas a poder. O sea, si tú no te acercas a Dios, no vas a poder. Y era esto que decía, no hay nada mejor que tomar conciencia. Tú tienes que ser consciente de que eres débil. Y que vas a necesitar de fortaleza y de la gracia de Dios en medio de tu debilidad. De veras. El Señor nos dijo, las personas son débiles. El temperamento, cuando vean carne, cuando dice, porque la carne es débil, es los temperamentos, o sea, somos débiles en nuestra forma de ser. Desde Adán, no es que hay unos más fuertes y otros más débiles, no. A lo mejor ese que lo ves así con carácter muy firme, que así le dicen, pues realmente no se controla y es iracundo, y si tú te pones de novio o novia con una persona así te va a lastimar por una reacción. Está controlado por sus emociones. Pero algo importante, y esa es una buena noticia, y por eso hay que compartir las buenas noticias, que Dios suple todo aquello que nos falta y quiere sostenerte y quiere fortalecerte en tu debilidad. Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que salgas adelante. Claro, la Biblia y en las religiones hablamos de las tentaciones, ¿no? Pero Dios está contigo. O sea, si Él gobierna, si Él está contigo, Él te va a suplir todo lo que te falta. Y no nada más eso, porque a veces decimos, oye, me quiero mostrar, porque pasa, me quiero mostrar como que yo soy el seguidor más fiel de Jesús. Conozco un amigo que me decía,
Empezó muy bien su vida en el Señor y después empezó a lo que a veces decimos, a guardar testimonio y cuidar el testimonio y guardar, y estaba así. Y un día, abriendo su corazón, me dice, los últimos 10 años de mi vida han sido muy pesados, porque me dediqué a cuidar mi testimonio. O sea, hacer las cosas en tus fuerzas. Y no es así. Dios en ningún momento decía, tú aguanta la vara, ¿no? Cuando tú sigues al Señor, puedes liberarte de la necesidad de mostrarte fuerte. Porque tenemos un Dios muy fuerte y que Él está a tu favor, Él te puede ayudar. Dice el Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Dios te puede fortalecer. Y entonces, cada uno tiene debilidades diferentes. Uno le cuesta trabajo hablar en público. Y otro a fuerza quiere ser y quiere estar aquí al frente. Son dos temperamentos diferentes. El que le cuesta hablar en público necesita levantar la mano y decir, voy a intentarlo. Y al que no batalla, tiene que decir, yo tengo que controlar esas ganas de reconocimiento. Bueno, por eso no te compares con nadie, cada uno tiene luchas diferentes. Y en tus luchas de tu temperamento, hay algunos que ya son expertos. Edgar ya es experto en los temperamentos. Cualquier duda le pueden preguntar a Edgar, ¿no? También a Gerald, ¿no? Tuvieron un curso intensivo y horas extra. Entonces, porque somos diferentes cada uno. Uno es más miedoso, otro más intrépido, ¿no? Uno es más indeciso porque le gusta hacer las cosas perfectamente, ¿no? Y otro las hace, ahí se va o no las hace. O sea, cada uno, el que no las hace, tiene que pedirle al Señor, Señor, déjame terminar lo que empiezo, ayúdame. Entonces, cada uno tenemos, pero esa es la parte padre, que necesitamos recibir la fortaleza y la gracia de Dios. Pero solo la vas a recibir cuando tú aceptas tu debilidad. Nuevamente, puedes llevar una fe de convicciones, pero tu primer convicción es, eres débil. O sea, por más que nos queramos mostrar como machos alfa, lomo plateado, líder de la manada, ¿no? Va a haber debilidades en cada hombre, ¿no? Y en cada mujer, ¿no? Igual que cualquier chica que se quiera mostrar como el ícono del empoderamiento de la mujer, va a haber cosas que no puede hacer, ¿no? Hay por ahí una serie, un documental en Netflix salía que ¿qué es la mujer? Y le preguntaban a varios. Y al final me gustó cómo terminó, porque pues es un científico, un investigador, y lo hace muy bien, y le pregunta a diferentes líderes, incluso a una persona que estaba a cargo de la identidad sexual en la universidad, ¿no? Y a la hora de preguntar, ¿no? Se enredaban, cada uno se enredaba y el doctor se enredó y todos se enredaron por las ideas que se han metido, ¿no? Y dice, y termina, llega a su casa y dice, bueno, pues finalmente da una cierta definición y dice, yo no sé, lo único, le dice su esposa, lo único que sé es que las mujeres no podemos abrir los frascos, ábreme el frasco, ¿no? O sea, decía,
no puedes. Y están, y yo veo ángeles, luego están ahí con todas las tapas así carcomidas de lado y le pegó con quién sabe cuántas cosas, ¿no? En cambio, hace un rato estaba el papá de Cris, no sé, señor Soto, de Hernán, hacía, le hace, no, hombre, pues, y pues pobre Ángeles, así chiquita, ¿no? Entonces dices, pues no. Entonces, somos diferentes, pero todos tenemos debilidades físicas, emocionales, ¿no? Todos tenemos debilidades. ¿Y qué crees? Eso es lo que ve Jesús. Y nosotros hemos perdido de vista eso. Jesús, cuando nos mandó, a platicar las buenas nuevas, y cuando te ve a ti, y cuando Él iba a la cruz por ti, vio dos cosas. Vio tu debilidad y vio tu dolor. Y hoy la iglesia, hoy los cristianos, bajo la denominación que quieras, están dejando de ver lo que Jesús veía. Y lo que Jesús veía era tu dolor. Y lo que Jesús vio fue tu necesidad. Fue tus debilidades. Y tú estás viendo si este cree o no cree, si este alaba de una forma o el otro alaba de otra forma. Así, por favor, ve que está lastimado, ve que está lastimada, ve que tiene dolor, ve que tiene necesidades. A veces tú no volteas a ver las necesidades de tus amigos. Todavía hay muchas sillas, no sé, la otra vez platicaba con los muchachos, digo, a lo mejor esa silla al lado tuyo es de alguien que necesita y está padeciendo dolor y tú lo sabes y no estás ni siquiera platicándole que hay esperanza. Algo importante que tenemos que ver es que la Biblia es la historia de la fuerza de Dios cubriendo la debilidad del pueblo. Ese Dios que abrió el mar para que fueran libres el pueblo de Israel. Ese Dios que cuando no había alimento en el desierto hizo que cayera maná del cielo. Que cuando tuvieron sed sacó agua de una roca. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Es un papá que cuida. Nuestro Padre Celestial. Si alguien me pasa, no bajé mi termo, creo que sí. Ahí está. Es que traigo cerveza ahí. No es cierto. Gracias. Gracias. Necesitamos recibir la fortaleza de Dios. Y esta parte, que aquí se me movió, ahí está. Dios, así como la historia del pueblo de Israel, la historia tuya va a ser igual. Va a ser, cuando tú platiques, cómo Dios cubrió tu debilidad. Cómo Dios te sanó en tu dolor, en tus heridas. Porque el mundo es malo, la sociedad está bien gacha. Te va a fallar la gente. Ahora, capaz de que nos equivocamos a la hora de elegir porque elegimos por emociones. Pero es esta parte que nuestro Padre Celestial toma nuestros problemas, tus errores, tus temores, tu debilidad y lo usa como una oportunidad para demostrarte el poder de su amor. La forma como te relaciones es así en amor, en cuidado. ¿Sí? Oye, veo que mi amigo
Pues tiene bien poquitos amigos y yo ni lo pelo. Tú sabes quiénes son los amigos que batallan para tener amigos. ¿Y qué estás haciendo con ellos o por ellos? ¿Te estás mostrando amigo? Y ese es el amor, es un amor especial. O el que batalla con algunas cosas, el que es muy emocional, pues ayúdalo a que no se guíe por emociones. Porque Dios puede mostrar su amor a través de ti. ¿Por qué? Porque Él toma aquellos que el mundo considera los más débiles y los usa para lograr obras increíbles y poderosas. Pero yo, Señor, ¿cómo? Es que lo vas a hacer conmigo. Tú me representas, tú vas a tener mi imagen. Y es ahí donde tú puedes ser ese instrumento de Dios. Oye, pero yo no soy el mejor predicador. No necesitas hablar. Necesitas estar. Oye, Señor, pero yo no puedo dar un consejo. No necesitas dar el consejo. Necesitas escuchar. Porque ¿cómo vas a saber el dolor de tu amigo? Tú tienes que ser ese lugar seguro en donde se puedan abrir tus amigos porque tú formas parte del reino de Dios. Tú eres de los misericordiosos, de los pacificadores, de los que han sido vituperados o buleados en el nombre del Señor. Y a lo mejor esa experiencia te va a hacer ayudar a los demás. Es esa parte padrísima que Dios nos da la oportunidad. Y concluyo con 2 versículos. Bueno, es Isaías 40, del 28 al 31. Y a lo mejor han escuchado el 31, pero me gusta todo este pequeño pasaje. Y dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su conocimiento no se puede medir. Su inteligencia es insondable, no tiene límite ni medida. Y dice esto: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos se equivocan y tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a manifestar el amor de Dios. Por eso una mamá no se cansa. Por eso un papá no se cansa de trabajar. Porque están mostrando su amor. Por eso no importa el desvelo. Por eso no se desesperan cuando tú todavía no caminabas, cuando todavía no avisabas para ir al baño. Por amor. Y así dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero por amor a tu amigo, por amor a tu amiga, por amor a tu mamá, a tu papá, porque tú has identificado el dolor de alguno de tus padres, ¿sabes quién te lo mostró? Dios. Te lo mostró el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios conoce cómo somos. Él sabe que hemos venido del pecado y estado en medio del pecado y de los errores y de los temperamentos rudos de los demás o indiferentes. Pero Él sabe que sin su ayuda no logramos nada. Y por eso incluso no pudimos ni salvarnos. Él tuvo que venir
a salvarse, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo todo este tema. Hoy estoy tratando de hacer, viene una época padrísima, una hermosa época, que es donde recordamos cuando Jesús vino. Esta parte que estamos por empezar a vivir, y por eso nos tenemos que gozar, pero también tenemos que saber que Dios quiere usarte y que no importa cuán débil seas, en las manos de Dios puedes tener poder. ¿Cómo hacerlo, Gil? En lo sencillo, en lo cotidiano, con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares. Solo actuando como Jesús, por convicción, chavos, no por emociones, podemos hacer correctamente las cosas. Y no es en una sola forma, es a tu forma de la mano de Dios. La forma como va a hacer las cosas Vivi va a ser muy diferente a como las va a hacer Jerry, o como las puede hacer Emiliano, o Kenai, o cualquiera de ustedes, porque son únicos, porque su temperamento, su forma de ser es única, porque sus debilidades son únicas, son diferentes, ¿no? Podemos hacer correctamente las cosas, pero eso solo se logra con la ayuda, con la guía y con el poder del Espíritu Santo. No más. No es en tu poder. ¿Por qué? Porque veíamos esto. Incluso los jóvenes se cansan. Cuando tienes toda la energía también te puedes cansar. Pero si tú esperas que Dios haga las cosas, el milagro a través de tu vida, lo va a hacer. Por eso es que Pablo le decía a ese grupo de creyentes que vivían en Filipos: todo lo puedo, pero en Cristo, porque Él me fortalece. Y por eso Pablo decía, pues yo me abro en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque se puede ver a Dios. Y a veces se necesita hasta para ir y perdonar. No es fácil perdonar. Te lastimaron. Hablaron de ti. Te regañaron injustamente. Bueno, Dios te enseña cómo Él, siendo humilde, siendo sin culpa, pagó en la cruz por amor. Entonces, hasta perdonar para perdonar a los demás necesitas del poder de Dios. ¿Nos van a lastimar, chavos? Sí. ¿Te puede fallar un hijo el día de mañana y ser ingrato y lastimar? Sí. Y podrás estarte partiendo el lomo como papá y ese hijo ser un irresponsable. Y tú lo vas a seguir amando. Pero eso lo puede hacer solo Dios. Como el papá del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Todo lo había echado a perder, todo. Y dice, mi hijo estaba muerto. Y así es como nos ve el Padre. Porque a lo mejor tú estabas separado de Dios. Quien te trajo fue Dios. Puso todo, organizó todo para que hoy vinieras. Y poderte decir que puedes enfrentar cualquier obstáculo porque Él es fuerte en tu debilidad.
Yo te digo algo ahorita. ¿Cuál de tus convicciones está siendo debilitada? ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta? ¿En cuál área te sientes débil? Sin poder, cansado. Solo te quiero decir que en Dios puedes derrotar los poderes del mal y de la oscuridad que te han retenido para no avanzar. Estás atrapado en algún vicio, estás atrapado en la pornografía, estás atrapado en la murmuración, en la queja. Con Dios puedes derrotar eso. Y si sientes que está difícil el tema, en Dios puedes realizar las tareas que se te presenten con alegría, con energía y con fuerza. Porque Él te hizo y te hizo perfecto, perfecta. Pero sobre todo en Dios puedes amar y ser amada y amado. A tal grado que tu actitud, hasta tu visión o tu perspectiva y tus emociones se transformen en convicciones que van a poder reflejar la luz de Dios a través de tu vida, de tus acciones, ayudando a tu tío, a tu abuelita. Ahí es donde se va a manifestar. Pero ¿quién puede? ¿Estás cansado ya al final? Te vas a levantar porque es el amor de Dios quien te va a mover. ¿Cómo vives tu fe? Es una fe en donde estás convencido que cuando te presentas débil, Dios se puede manifestar en tu vida. Bueno, esa es fe. El autor de Hebreos decía, la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Yo sé que de aquí en adelante, cuando me ponga débil con el Señor, te va a ayudar. Me vas a ayudar, Dios, cuando yo te abra mi corazón y te diga no puedo. Pero la fe es la convicción de los hechos que no se ven. Eso que nadie ve, que nadie sabe que eres débil en un área, pero que tú sabes que estás venciendo. A lo mejor para otra persona, yo lo digo como le pasó a Vivi cuando vino aquí, pues pasó Vivi, pero porque a ti se te facilita, pero va a haber otros que no se les facilite. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y vaya que nos habló a través de Vivi. Y va a haber aquel que se frene y diga, yo me siento atrás porque, hijo, me encanta el protagonismo. Y vamos a ver gente que lo vamos a ver cómo Dios está obrando en tu vida, haciendo un hombre y una mujer de fe, de convicciones. Yo te digo algo. Dios quiere ayudarte y llenarte de su fortaleza. Dios quiere ayudarte y llenarte de su fortaleza. Vamos a pararnos. Y espero que haya quedado claro cómo es la fe. La fe es con acciones y es con convicciones. Y yo hoy quiero que tú estés convencido de que Dios te quiere ayudar. Que Él está viendo tu debilidad. Que tú la conoces y Él la conoce. Y que tú vas a ver las victorias porque estás seguro de lo que te espera. Que es ver a Dios actuando junto contigo en medio de situaciones que para ti son difíciles, aunque para otros quizás no lo sean. Ahí se va a manifestar Dios. Cierren los ojos y vamos a orar ahorita conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Dice así, en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo.
no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Y habíamos leído hace un rato, y quiero que lo creas, el Espíritu Santo está aquí ahorita diciéndote que Él va a estar con nosotros. Y nos da esta promesa y nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno y creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, los que confían en Dios, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas y correrán y no se cansarán ni se fatigarán y caminarán y no se fatigarán más. Dios, aquí estamos, este grupo de gente débil, pero porque sabemos que estamos débiles, hemos llegado delante de ti. Tú conoces mi debilidad. Tú conoces mi dolor, mis heridas. Tú conoces también, Señor, todo lo que me hace falta. Dios, a veces no está fácil. Y tú sabes que quiero caminar solo. Y eso cansa. Te pido que hoy, Espíritu Santo, te manifiestes y me ayudes a tener victoria. Y que estas convicciones que voy poniendo en mi corazón salgan adelante por tu poder, por tu guía, por tu dirección. Ayúdame a escuchar tu voz en donde me digas, podemos, sí podemos. Ayúdame a vencer, ayúdame a apagar el celular cuando esté en medio del pecado. Ayúdame a frenarme cuando vaya a criticar o vaya a agredir a alguien. Ayúdame a poner freno cuando tenga ira. Ayúdame a callar mi boca cuando vaya a lastimar. Porque son mis debilidades entre muchas más que tú conoces. Dios, contigo puedo tener la victoria. Lo creo porque así fue cuando se mostró débil Jesús. En la cruz tuvo victoria y tú me la has de dar. En su nombre te lo pido. Amén y amén.